Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Invitar a que abramos la Biblia nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 27. Estamos hablando en este comenzar del segundo semestre de una iglesia orante. Estamos hablando de la importancia de que nos convirtamos en una iglesia que ora, que no solamente tiene programas como el ayuno, la vigilia, sino que en todo tipo de momentos y ambientes la oración es la prioridad en nuestras vidas. Obviamente cuando decimos de la iglesia orante estamos hablando también de sus miembros, porque no es que la iglesia sea la que ore, sino los miembros que oran. Y cuando los miembros somos orantes, cuando cumplimos la misión según Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar, pues al hacer esta dinámica individual también se vuelve una dinámica colectiva, nos es mucho más fácil, práctico y efectivo tener tiempos y ambientes de oración en conjunto, en comunidad. Entonces, estamos hablando de Hechos capítulo 27. De pronto usted ha leído en su proceso de cultural de aprendizaje la Odisea, la Ilíada, esos cuentos históricos de grandes personajes, sobre todo griegos, y sus travesías por mar. Pues vale la pena, ¿no? No solamente por cultura, sino porque también es enriquecedor ver la narrativa de estos viajes, en el caso de la Odisea, de la Ilíada y de otros hechos históricos que se llevaron a cabo. Los historiadores bíblicos dicen que una de las mejores narrativas que existen en la Biblia está en Hechos 27. O sea que si de alguna manera usted lee el libro de los Hechos, el capítulo 27, usted va a encontrar una de las narrativas más excelentes que existen desde el punto de vista histórico bíblico. Y es una narrativa que incluye muchos elementos. Por eso, al estudiar en esta tarde acerca de la iglesia orante, vamos a estudiar este capítulo 27 pensando en que también la iglesia orante es cada uno de nosotros, en sus circunstancias, ser cristianos orantes. Hace 8 días, cuando estudiamos el pasaje que vimos, hablábamos de la situación de Pedro y de Juan, que fueron llevados presos, estuvieron siendo amenazados, que si seguían hablando de Cristo públicamente les iban a llevar no solamente a la cárcel, sino seguramente les iban a castigar y finalmente el martirio sería posiblemente la suerte. Pero encontrábamos al final del capítulo 4 la iglesia que estaba orando mientras ellos estaban en su dificultad. Y esto es algo que pues tenemos que valernos de ello. Mientras usted esté en su diario vivir y tenga sus desafíos, sus retos, sus dificultades que solventar, usted puede contar con una iglesia que le respalda. Y seguramente su oración, más la oración de la iglesia, ayudará a que muchas cosas se resuelvan. Pero también tenemos que hablar de el compromiso individual, de comprometernos cada uno de nosotros a orar. Porque pues a veces como los hijos le dicen a la mamá, no, ore usted mamá que usted tiene como más palanca con el Señor. O los esposos a las esposas, ore que usted Dios le escucha más, como más habla, pues tiene que escucharle más claro. Y la verdad es que no es eso. Cada uno de nosotros tiene esa bendición de Dios de clamar a Dios y Dios escuchar y responder. Y tenemos que subir los niveles de oración para bajar los niveles de preocupación. Recuerde siempre eso, suba el nivel de oración y bajarán los niveles de preocupación o estrés. Así que voy a pedirles que tomemos esta historia de Hechos 27 como un desafío o un compromiso personal de miembros de una iglesia orante. O sea, la iglesia tiene actividades, pero la mayor parte de su día a día se vive fuera de la iglesia y de las actividades que hay en ella. Así que usted tiene que ser una persona que desarrolle la dinámica de la oración para que igualmente pueda ver las grandes bendiciones que vienen como consecuencia. Que Pablo va camino a Roma. Este mapa nos ilustra un poquito lo que fue el último viaje de Pablo. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? Fueron 3 viajes misioneros. Algunos dicen que este fue el último viaje misionero de Pablo, el 4º, que no necesariamente era intencionalmente para visitar las iglesias y alentarlas y confortarlas, sino que era el viaje donde él, que había apelado a César, tenía que ir a juicio a Roma. Así que no lo consideran como un viaje intencionalmente misionero. Solo que hay algo que también en Jezreel nosotros tenemos, y es que cada discípulo de Jesús es un misionero.
A veces la gente piensa en los misioneros como aquellos que se van a otro lugar, como aquellos que se van a países de dificultad para compartir el evangelio, los misioneros nacionales. Pero la verdad es que cada discípulo de Cristo se convierte en un misionero porque tiene que cumplir una misión. A veces esas misiones son familiares, son en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en la ciudad en la que vive, en los ambientes con las personas que se relacionan, lo que llamamos una audiencia blanco. Pero la verdad es que cada uno de nosotros es un misionero. Así que aunque el viaje era un viaje como preso, porque había sido tomado preso y estaba apelando a su juicio en Roma, este también se puede considerar un viaje misionero porque Pablo, en su transcurrir del viaje, también lo usó como parte del propósito de Dios para hablarle a otros y dar a conocer el mensaje de salvación. Así que téngalo como un viaje que obviamente tenía una connotación de tipo de prisionero, pero Pablo siempre se sintió más que prisionero, misionero. Y todas las circunstancias en la vida ayudan a que la misión se pueda cumplir. Comencemos en el capítulo 27, si usted va conmigo, dice: cuando se decidió, y quiero decirle que estoy leyendo una versión popular parafraseada, siga usted su lectura en su Reina Valera o en su nueva versión internacional, que va a decir más o menos lo mismo. Esta es un poquito más clara. Dice: cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en Macedonia. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendiera. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Sicilia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Así que estamos describiendo esa primera parte. Ahí encontramos en la mitad de nuestra imagen, en la isla de Creta, Buenos Puertos. Esa primera parte del viaje es la que acabamos de ir narrando. Cosas que resaltamos. Aunque específicamente la historia la vamos a enfocar en la persona de Pablo, Pablo no estaba solo. Al menos había dos personas con él conocidas para nosotros. ¿Quiénes eran? Uno, Aristarco, que él mismo menciona. Aristarco iba con él. Y el otro, no sé si Julio era muy amigo, pero al menos el autor del libro de Hechos, Lucas. Porque usted va a ver en la narrativa que siempre la narrativa es involucrándose el autor. Cuando partimos, cuando salimos, cuando llegamos, cuando fuimos. ¿Y quién es el autor del libro de los Hechos? Lucas. Entonces, al menos Pablo iba con dos personas conocidas para él ministerialmente hablando. Uno era Aristarco y el otro era Lucas. Y esto nos lleva a pensar de que nunca estamos completamente solos. A veces encontramos situaciones en las que efectivamente se reduce la compañía, pero nunca estaremos completamente solos. Siempre va a haber alguien cerca. Cuando usted quiere sentirse solo, pues obviamente es solo que cierre los ojos y piense que no hay nadie más. Pero cuando usted se sienta solo, abra los ojos y siempre va a encontrar a alguien cerca de usted. Obviamente para Pablo era un momento bastante complejo, difícil. No se sabía a ciencia cierta cuál iba a ser el futuro después del juicio, pero pues no estaba solo, por lo menos estos dos personajes. Y contaba también con el aprecio efectivamente de Julio. Dice que el centurión que iba a cargo de estos presos también de alguna manera se condolió de la situación de Pablo y le permitió ciertos beneficios que a un preso no le permitirían, como ir a visitar en los lugares a donde llegaban a los cristianos que había allí. Por eso el viaje también tenía una característica misionera. Ahora, dentro de todo esto, pensemos que el grupo de personas que le acompañaban eran presos. ¿Sí o no? ¿O habla solamente de Pablo como preso? No, dice que iban otros presos con él. Y obviamente la época en la que estamos narrando Hechos 27 es una época, primero, donde hay esclavitud, o sea, muchos serían esclavos. Segundo, donde otros serían juzgados igualmente en Roma por delitos de tipo de gobierno,
no como en el caso de Pablo, que era religioso el asunto, pero lo convirtieron en gobierno porque Pablo apeló como ciudadano romano al juicio de Roma, sino personas que iban a ser juzgadas también en Roma, presos que iban de pronto a la cárcel en Roma. Y también había otra característica, y es que muchos de esos presos tenían una opción, según sus condenas, para poderse redimir de ellas, y era convertirse en gladiadores. O sea que algunos de estos que iban con Pablo posiblemente llegaron a ser gladiadores en Roma para el famoso circo romano y todo el espectáculo que allí se brindaba. O sea que si hablamos de las personas que acompañaban a Pablo en el sentido del viaje específico de ir a presentarse en juicio a Roma, estamos hablando de personas que sus expectativas de vida estaban bastante reducidas. Muy pocos, usted lo ha visto en la historia, muy pocos gladiadores lograron vencer a sus oponentes, y uno de ellos eran los famosos leones hambrientos a los que eran arrojados en el circo. Solamente si lograban ellos sobrevivir en esas confrontaciones o contra otros gladiadores, se les podía perdonar su condena y se les salvaría la vida. Pero el resto simplemente eran objetos de diversión del imperio y sus emperadores. Así que la expectativa de vida de estas personas no era mayor, pero allí los encontramos cerca de un hombre que sí tenía un propósito claro en su vida. Y que no importaba cuáles fueran las circunstancias, el propósito siempre se cumpliría a través de ellas. Y usted encontrará a su alrededor siempre muchas personas, y muchas personas no tienen expectativas de vida, viven, más bien sobreviven. Hay personas que se levantan y hacen lo que normalmente uno requiere hacer en un día para poderse levantar al día siguiente. Pero encontramos muy pocas personas que tengan claros sus propósitos, sus objetivos, y que consideren toda circunstancia en la vida como parte del cumplimiento de ellos. Y en este caso Pablo es una ventaja. Contar con una persona así es una ventaja, porque es de aquellas que en cada situación difícil descubren la posibilidad de bendecirse, la posibilidad de crecer, la posibilidad de encontrar cosas que humanamente son imposibles, pero que Dios tenía planeadas con ellas. Me imagino que aún el mismo centurión, que estaba cumpliendo una tarea, digámoslo, de tipo oficial, él estaba cumpliendo el llevar a los prisioneros a juicio hasta Roma, era su responsabilidad. Pero luego de todo lo que pasó en este viaje, seguramente la vida de Julio no fue igual. Y eso tiene que suceder. Cuando usted se encuentre con personas que no tengan claro, que simplemente estén cumpliendo con la responsabilidad de vivir, usted puede comunicarles más que eso, puede comunicarles propósitos, puede comunicarles sentido de vida, sentido de existencia, que es lo que muchas veces hace falta. Continuemos en el versículo 9, dice: se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Muy bien, otra parte de la narrativa es una amonestación que hace Pablo. Y esto vuelvo a decir, cuando una persona tiene claro que su vida no solamente es el levantarse a sobrevivir, sino que tiene claro que Dios en la vida tiene propósitos para uno, pues obviamente es una persona que siempre en esa relación y comunión con Dios va descubriendo el día a día. Con algunas de las parejas, de las células, de esta semana hemos estado hablando de un tema importante, el por qué orar, ya que estamos hablando de la oración, ¿por qué orar? Y tenemos que diferenciarlo a las necesidades por las que oramos, a las razones que Dios da para que oremos. Si usted se pone a pensar, ¿y usted por qué ora? Pues revise sus oraciones y qué es lo que más normalmente pide, qué es lo que está constantemente usted colocando delante de Dios. Esas son razones para orar. Las necesidades físicas, familiares, las necesidades materiales, las necesidades económicas, el trabajo, el estudio, todo eso son razones para orar, pero no son las razones de Dios. Una razón importante de Dios es que Él quiere darse a conocer y conocer su voluntad de parte nuestra. Una de las razones fundamentales de la oración es que Dios quiere darse a conocer y quiere mostrarnos cuál es su voluntad, su dirección para el día a día. Cuando dejamos de orar, nos perdemos de las dos cosas. Nos perdemos de la comunión con Dios y de recibir dirección. Y por eso muchas veces nuestra vida se vuelve como la de muchos de estos hombres que simplemente o están haciendo un trabajo oficial o simplemente están asumiendo lo que el destino les marcó. Pero en el caso de Pablo encontramos a un hombre que, sin ser un marino, simplemente les advierte que posiblemente en ese viaje van a tener dificultades en la navegación. Primero porque es una época en que no es propicia para navegar.
cuando estábamos hablando de peregrinación y parte de la peregrinación fue el crucero por las islas griegas, ese se puede hacer en ciertos tiempos. Posiblemente si hacemos una peregrinación en noviembre a Israel, uno de los lugares a los que no vamos a poder ir es a las islas griegas, porque no es propicio el tiempo para la navegación por los vientos, por la climatología que se levanta en el Mediterráneo, en esa región, en esa época. Entonces, Pablo, primero, pues obviamente no trabajaba ni con el IMAD, ni con el Agustín Codazzi para saber que la climatología no iba a permitir, sino por razón común. Normalmente nadie en esa época se arriesgaba a viajar, más bien esperaban que pasara el invierno y luego salían. Pero pues esta gente se consideró capaz, que tenían suficiente conocimiento, que el barco era suficientemente sólido y seguro como para partir y poder llegar a Italia. Pero Pablo no solamente hace una advertencia dentro del sentido común, va a ser difícil la navegación, sino que advierte que ese viaje va a ser con pérdidas. Y lo advierte, no es en negativo. Usted sabe que al leer las epístolas de Pablo y al leer la historia de Pablo en el libro de los Hechos, uno lo que menos encuentra en Pablo es una persona negativa. Pablo es una persona a la que le encuentra razón y propósito a toda circunstancia, aún su propia prisión, aún sentirse él preso, estando encadenado. Para él eso no era un motivo de preocupación, sino más bien de preguntarle a Dios: y a través de esto, ¿qué vas a hacer? ¿A qué personas vamos a alcanzar? ¿A quiénes vamos a hablar? ¿A quiénes vamos a salvar? Ese era Pablo. Pablo era un hombre siempre muy optimista, pero no fundamentado en expectativas o esperanzas humanas, sino que sabía lo que la Biblia dice, que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, y que si nos disponemos a obedecerle, se cumplirá, y se cumplirá dentro de las expectativas de Dios, que siempre superan las nuestras. Así que Pablo no se iba a poner a decir que iba a haber pérdida en el viaje por negativo, o porque quisiera posponer su llegada a Roma, a Italia, sino que simplemente él en su comunión con Dios sabía lo que Dios le decía, y Dios le estaba advirtiendo, y él le estaba advirtiendo a quienes estaban con él: va a haber pérdida. Y eso sí, lo aclaró, que posiblemente iba a ser pérdida tanto material, en el caso del barco y todos los enseres que llevaban, y también posiblemente de las vidas de las personas. Obviamente estamos hablando de una navegación que, si usted puede hacerlo en alguna oportunidad por el Mediterráneo, usted se da cuenta que eso es, aunque aparentemente es un lugar muy reducido, eso es inmenso. Y usted ha oído las historias actuales de la gente que está inmigrando de países en conflicto hacia los países donde los están recibiendo, y cuántos no han naufragado y cuántos no se han ahogado en ello. Así que es una situación que a cualquiera se le podía presentar. La pregunta que uno se hace es: ¿cómo Pablo sabía lo que venía? Y vuelvo a insistir, Pablo tenía comunicación directa con el que maneja el universo entero, y que conoce mejor las condiciones, no solamente climáticas, sino las condiciones totales de vida. Usted a veces no cae en cuenta, no alcanza a percibir lo que significa orarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el pasado, presente y futuro de todas y cada una de las personas en el mundo, y de todas las variables de decisión que puedan existir en ellas. Y Dios, que conoce todo eso, le puede encaminar a usted en medio de tantas cosas que se pueden presentar, y siempre para cumplir su buena voluntad, agradable y perfecta como es. Así que a veces uno le ora a Dios como si Dios fuese esos que están resolviendo dificultades y conflictos, pero que a veces tienen que reconocer que ya la situación no tiene remedio. No, Dios no es ese. Dios conoce todo desde el principio hasta el fin, y sabe todo lo que va a acontecer, y también tiene respuesta para todas las necesidades que en el camino vamos a tener. Así que Pablo era una persona que, aunque no era un meteorólogo, o no era un marino, o no era un experto en conocer acerca de estas travesías, lo que sí sabía es que conocía a quien las conocía a minucia, a quien sabía de ellas a minucia. Usted igual. Usted en esta vida no tiene que vivir al azar, usted no tiene que vivir esperando a ver qué va a pasar con el gobierno que viene, qué va a pasar con los grupos armados, qué va a pasar con un acuerdo de paz. Usted no tiene que vivir dependiendo de eso. Usted tiene que vivir dependiendo de Dios, que conoce todo lo que los gobiernos traen, todo lo que los acuerdos traen, todo lo que en las situaciones sociales se viven. Y cuando yo dependo de eso, pues obviamente voy a la segura. Advertencia hecha, obviamente, ¿cómo se asume? Dice en el versículo 12, como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar allí el invierno.
Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental. La tormenta empujó el barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de la pequeña isla llamada Clauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena en la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco, y al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días, y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Recuerde la narrativa, ¿quién la está haciendo? Lucas. Esto no lo está escribiendo Pablo a su conveniencia. Lo está escribiendo un observador externo. Alguien que está acompañando a Pablo y en medio de la situación, él, por sus características, usted sabe, el Evangelio y el libro de Hechos es un libro histórico, por sus características particulares, él narra todo lo que va aconteciendo. Y como les decía, esto es considerado una narrativa de excelencia, porque no deja detalle al azar, sino que habla de todo lo que está pasando. Y lo que nos está describiendo es que en lugar de encontrar que las situaciones mejoran, las situaciones se van complicando. Y en lugar de pensar que los esfuerzos que se hacen van a solucionar los problemas, los esfuerzos terminan en frustraciones y en agotamiento de fuerzas y de expectativa. Tanto que al final se describe que dejaron que el barco se lo llevara el viento. Ya no tenían control sobre el barco. El barco lo estaba llevando simplemente el viento que estaba soplando, y ellos esperaban que de alguna manera eso cesara y pudiesen volver a tomar el control de la navegación. Pero no sucede. Cada día la situación es más compleja, más difícil. Tanto y con tantos días que van acumulándose, que al final dice que perdieron la esperanza de sobrevivir. ¿Está bien? Y está escribiendo Lucas. Entonces consideremos una persona que en medio de todo va escribiendo y él no sabe si eso aún va a sobrevivirle. Porque si se hunden, aún todo lo que está él narrando allí se hubiese hundido con ellos. No hubiésemos conocido cuál era este último viaje de Pablo hacia Roma si no hubiese sido porque se salvaron. Pero la realidad del corazón aún de Lucas es: no hay ninguna esperanza de sobrevivir. Estamos perdidos. Y esto es bueno entenderlo. Porque a veces la dificultad más grande que tiene una persona es reconocer su propia limitación. Ahora cuando me van vestido de negro, ¿es un entierro o es un matrimonio? Y normalmente son similares, ¿no? Siempre comienza una nueva vida. El que muere comienza la vida eterna, y los que se casan una vida imposible. Pero bueno, y entonces hablando con los que se están casando, los que están contrayendo el matrimonio, estábamos diciendo que ellos traen muchas virtudes, y seguramente estos dos personajes, como conocemos algunos, son llenos de virtudes y capacidades, pero no podemos desconocer ¿qué? Sus debilidades, no podemos desconocer sus limitaciones. Uno no encuentra con quién casarse perfecto, y los que se están aproximando a edad de casarse, quiero decir 40, 45 años hoy día, tiene que pensar que no deben esperar el perfecto, porque perfecto no existe. Si se quedan esperando el perfecto, les va a tocar casarse en las bodas del Cordero en el cielo con Jesús. Es el único matrimonio que van a tener, porque de resto, si usted se casa con una persona, es una persona que tiene, igual que usted, debilidades, limitaciones. Y lo más difícil a veces en la vida es reconocerlas. Y uno tiene que aprender a ser honesto con uno mismo y saber hasta dónde llega mi límite, mi capacidad. Pero nosotros a veces somos muy porfiados y siempre andamos diciéndonos algo que a mí me gusta repetirle a la gente para motivarla, y es: esto no le puede quedar grande. Dígale eso a una persona y le prende un motor adicional, ¿o no? Porque ninguno de nosotros se va a dejar que quede demostrado que le quedó grande. Por eso cuando usted tenga una tarea que cumplir y usted la vea bien difícil, dígale: esto no le va a quedar grande a usted, ¿cierto? Y seguramente le va a decir: no me va a quedar grande, y hará cualquier cosa por solucionarla, porque lo menos que queremos nosotros hacer en la vida es quedar cortos. Pero hay momentos en que le tocó aceptar que no hay esperanza.
que no hay expectativa, que usando lo mejor que usted tiene y acopiando toda su capacidad y conocimiento, no va a resolver los asuntos. Entonces lo único que le queda a uno en esos casos, cuando ya llega a ese extremo, que nada va a cambiar, o es entregarse, o es reconocer la necesidad de algo más. Y a esto es lo que Dios nos lleva. Estábamos leyendo también en la célula esta semana el Salmo 32, versículo 9. No seáis como el mulo o el caballo sin entendimiento, que tienen que ser frenados para que se acerquen a Dios. Porque a veces por las buenas no nos acercamos. A veces Dios tiene que meter el freno en nuestras vidas y cambiar nuestra dirección hacia donde no queremos ir, simplemente porque no hemos sido sensibles, no nos hemos dejado llevar por Él en las circunstancias de la vida. Y Dios quiere lo mejor, pero obviamente si yo he tomado decisiones que no me conducen hacia ello, Dios tendrá que hacer correctivos. Porque lo mismo sucede con usted y sus hijos. Si sus hijos, cuando usted sabe que están tomando decisiones que no le van a convenir, inmediatamente usted interviene. No vaya a caer en el error de hoy día de pensar que como son hijos y son personas y hay un acopio de recursos legales para defenderse ellos de la imposición paternal, usted les deja entonces que sigan su camino, así se estrellen, así terminen frustrados y con muchas heridas en su alma. No, usted interviene, usted se mete. Y aunque sus hijos no lo entiendan ahora, mañana se lo van a agradecer, porque ellos van a ser los únicos que van a comprobar que si usted no hubiese intervenido, las cosas hubiesen sido fatales. Bueno, intervenga, no le dé miedo, pero también al hijo le es necesario decirle: reconozca que usted no lo puede todo, no lo sabe todo, que usted todavía la experiencia no le permite tomar decisiones de gran envergadura. Más bien aprenda y deje que otro le ayude. A eso está llegando esta gente. Y el mismo Lucas se ve involucrado en el proceso. Lucas está diciendo: y perdimos la esperanza de salvarnos. Muy bien, sigamos al 21. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubiésemos tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero seguramente encallaremos en alguna isla. Esta porción del versículo 21 al 26, ojalá usted la tenga ahí clara en Hechos 27. Vale la pena esa porción es muy importante. Porque estamos hablando de que pasaron días, posiblemente ya van cerca de 2 semanas en esa travesía. Y recuerde que han tomado medidas. Subieron el bote salvavidas, luego arrojaron parte de la provisión que llevaban, arrojaron algunos de los instrumentos que el barco necesita para poder navegar, de tal forma que lo hicieran más fácil de poder sobrevivir a la tempestad que están viviendo. Pero no ha cambiado el asunto. Y lo que no nos dice la historia es que Pablo, en medio de todos esos momentos y circunstancias, seguía orando a Dios. Porque lo que estamos diciendo en este tiempo es que debemos ser una iglesia orante, pero cuando hablamos de iglesia orante tenemos que hablar de la responsabilidad individual de orar. En esa época no había WhatsApp, no había celulares, así que Pablo no llamó a la iglesia de Jerusalén a decirle: miren, estamos en un grave conflicto. No, ellos no tenían posibilidad de comunicarse hacia afuera. Lo único que les tocaba era asumir lo que localmente pudiesen hacer. Y en el caso de Pablo asumió lo que él sabía que de pronto había aprendido en la iglesia. ¿Qué era? A orar. A veces la gente no valora esto. Cuando en la iglesia se hacen programas de oración, cuando se hacen actividades de oración, cuando se convoca la oración, la gente piensa que eso es un beneficio para otros, es un beneficio para la iglesia, y resulta que no. Eso es un polígono de entrenamiento para que cuando me encuentre sin ese respaldo y apoyo, yo lo puedo hacer con la misma seguridad y confianza que cuando tengo un grupo de personas a mi alrededor que me están respaldando y apoyando. Pablo sabía que si él se comunicaba con la iglesia oraba. Ya lo hemos visto en el libro de los Hechos, estamos ya en el capítulo 27. Pero en ese momento no se puede comunicar con nadie. Bueno, agradezca a Dios que usted tiene WhatsApp, celular y que puede rápidamente comunicarse con gente y pedir el apoyo que requiere en un momento determinado. Pero
Puede presentarse situaciones donde usted no tenga la posibilidad de comunicarse con nadie. Y le va a tocar asumir lo que de pronto le sacó el cuerpo durante todo el tiempo. Y es a practicar la oración. Porque ¿qué le queda a uno? Orar. En estos días me contaba Isabel de Rubio, ¿no? Sí. Que salió de su trabajo con una amiga. Y de pronto se acercó una persona en la calle, no muy bien vestida, y inmediatamente ella en su mente, en corazón, experimentó: te va a hacer daño. Entonces pues ella entró en temor, pero ya no podía evitar la cercanía con la persona. Así que la persona la detuvo, que le pidió algo, y que entonces simplemente quería saludarle, le tomó la mano y casi no se la suelta. Y dice Icha: lo único que yo pude hacer en ese momento es en voz alta reprender a esa persona en el nombre de Jesús. Y que no fue sino decir que en el nombre de Jesús la reprendía cuando esa persona retrocedió, soltándola y liberándola. La amiga quedó espantada, porque nunca había tenido esa experiencia de que como en el nombre de Jesús habían podido sortear una situación donde humanamente hablando estaban en desventaja. Bueno, aplicó lo que había aprendido. Pero si uno no aprende, ¿qué va a aplicar? Cuando hablemos del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará las cosas. Oiga bien, el Espíritu Santo nos recordará. Eso quiere decir que en algún momento tuvimos que haberlas escuchado. Pero si nunca he escuchado, si no me he tomado el tiempo para atender lo que Dios quiere decirme, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo? Cuando usted se encuentra en una dificultad, ¿cómo va a responder a ella si usted nunca estuvo en el polígono de entrenamiento? Usted nunca estuvo allí aprendiendo a hacerlo para cuando estuviese solo o sola. Entonces es necesario, es importante que la vida de oración de la iglesia se transforme en una responsabilidad individual. Porque posiblemente haya momentos en donde nadie le va a escuchar y solamente será usted y el Señor. Pero qué efectividad de la oración de Pablo. Que cuando él ora a Dios dice: esta noche se apareció un ángel de parte de Dios y me dijo lo que iba a suceder. Que efectivamente hubiésemos hecho caso, nos evitaríamos todo este problema. Pero como no lo hicimos, aquí estamos. Pero que de todas maneras Dios va a salvarnos, aunque la pérdida del barco es inminente. Pero Dios nos va a salvar, tranquilos, confíen. Miren el versículo 27, 2 semanas después. ¿Qué le dijo Dios? Los voy a salvar, tranquilos, el barco se va a hundir, pero ustedes se van a salvar. ¿Cuándo? ¿Qué esperaría usted en una crisis como esa? Usted va navegando, no tiene ayuda, sabe que no hay nada que lo pueda a usted salvar. Y de pronto Dios le dice: tranquilo, yo lo salvo. ¿Usted qué diría? ¿Cuándo? Ahora, inmediatamente, sáqueme de aquí. Y 2 semanas después es que Dios empieza a calmar el viento. ¿Qué tal? ¿Qué tal que el Señor dijera: me demoro? Siempre hemos dicho eso jocosamente del Señor. Dijo: vengo pronto. ¿Qué tal que hubiese dicho: me demoro un poquito? No tendríamos expectativa de que volviera el Señor. Porque a veces Dios promete, pero no nos da tiempo. Él dice: te voy a salvar, ninguno se va a ahogar, pero no nos dice cuándo. Y esto es importante en la fe. La fe se sostiene es por eso. Si no fuera necesaria la fe, pues obviamente Dios diría, se haría y no hay problema. Pero cuando Dios dice y se toma tiempo para hacer, ¿qué se requiere? Fe, confiar. Y pasó tiempo, y Pablo que animando a la gente diciéndoles: tranquilos, nos vamos a salvar, vamos a salir de esta. Y al día siguiente nada, y al día siguiente nada, y a la semana siguiente nada. Y usted imagina el chicharronazo con los otros que estaban al lado diciendo: no, su Dios no sirve. Que lo que usted tuvo fue una alucinación. Claro, con el filo que lleva, usted cualquier cosa se imagina. No, está claro, está preciso. Él dice: nos vamos a salvar. Y Dios lo prometió, Dios lo hace. Yo estoy seguro, tengo fe en Dios de que será tal como el ángel lo dijo. Esto es lo que hace la diferencia en el mundo. La gente que vive con la expectativa de que las cosas van a cambiar, pero cuando se prolongan demasiado los asuntos difíciles, van sucumbiendo. Y aquellos que aunque las cosas no se solucionen, las cosas a veces se compliquen más, tienen la absoluta seguridad de que eso no será definitivo. Y es ahí donde nos ponemos de pie. Y es ahí donde hablamos de fe. Y es ahí donde decimos confiar en Dios. Es ahí donde el mundo necesita este tipo de personas, porque son los únicos que pueden salvarlo.
Nuestros especialistas económicos, nuestros especialistas ambientales, nuestros especialistas políticos nos dan una cantidad de requerimientos si queremos salvar esto. Y créanme que pasa el tiempo y lo que vemos es, no hay opción. Pero el único que nos puede dar certeza y seguridad, confianza absoluta de que Dios está al frente de todas las situaciones y sacará siempre provecho y bendición, es el Señor que tenemos. Y así debemos vivir. Por eso uno se sacude cuando se resbala y cae, uno se levanta cuando de alguna manera ha sido derribado y nuevamente se coloca en pie y está firme. No es que esto no nos toque. Yo imagino, Pablo no es que tenía un domicilio de Rappi que le llegaba todas las noches cuando la gente se acostaba a dormir. Pablo también pasaba hambre, pasaba tragos de necesidad, estaba viviendo la misma temperatura que ellos vivían, fríos fuertes, estaba viviendo el oleaje continuo. Él estaba en las mismas, pero no reaccionaba igual que los demás. Usted es como todos los demás, usted es como cualquier persona en este mundo, pero usted no debe reaccionar como reacciona la mayoría de la gente. Porque si uno tiene a Dios, las cosas son diferentes para nosotros. Hay promesas de salvación. Y el Señor lo ha dicho y el Señor lo hará. En el versículo 27 dice, 2 semanas después estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de la tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir la profundidad y allí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco, haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo les dijo a ellos y al oficial y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían los botes salvavidas y los dejaron caer al mar. Estamos diciendo que la respuesta no fue inmediata, ni que cuando ya se empezó a ver el albor de la respuesta, las actitudes fueron independientes. Porque uno es así. Cuando uno empieza a ver que las cosas empiezan a solucionar, deja de orar, deja de pedir. Cuando uno empieza a ver que las cosas ya se mejoraron un poquito, uno baja los niveles nuevamente. Porque así somos, así nos acostumbramos. Que hacemos el máximo esfuerzo cuando todo es difícil. Cuando ya las cosas se vuelven más fáciles, inmediatamente volvemos a bajar los estándares anteriores. En exámenes, ¿cuándo es cuando más estudiamos? Mayo a junio, octubre a noviembre. ¿Por qué? Exámenes. ¿Quién dijo? ¿Es que acaso uno tiene que esperar que venga la prueba, el examen para uno prepararse? No, uno tiene que prepararse todo el tiempo. Ahora lo decimos nosotros que ya somos viejos. Pero seguramente nosotros cuando éramos jóvenes aquí le apuntábamos. El lunes tenemos, bueno, el domingo estudiamos. Porque siempre dejamos todo para ese momento. Y tratamos de solventarlo ahí de la mejor forma posible. No, uno tiene que estar preparado todo el tiempo. Y todo el tiempo tiene que andar en el cuento de estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Nunca baje sus estándares de oración. ¿Le ha ido bien en la vida? ¿Ha encontrado respuesta a sus necesidades? ¿Está lleno en todo lo que le hacía falta? Muy bien, amén. Siga orando en gratitud, pero siga orando. No deje de orar. No esperemos que haya temblores y terremotos para llenar el oratorio. ¿Quién dijo? Esto hay que llenarlo todo el tiempo. Los ayunos de los martes, ¿por qué es cuando hay una enfermedad, una operación inminente, una situación de riesgo de vida? ¿Por qué es que se llenan los ayunos cuando hay problemas? Porque no tenemos la dinámica de la oración en todo tiempo. Entonces esperamos problemas y cuando hay problemas venimos. Y cuando se solucionan se solucionan los problemas, inmediatamente volvemos a las mismas andanzas de antes. Y lo que la Biblia espera es que uno no se rinda. Y que por el contrario, si las cosas le ha ido bien, con más razón en gratitud debemos orar a Dios, porque eso dice Tesalonicenses 5:18. Después de orar sin cesar, el 5:17, el 18 dice dando gracias a Dios en todo, porque esta es su buena voluntad de Dios para con vosotros. Así que la oración no es algo que se use para problemas. La oración es aquello que me permite relacionarme con Dios, permite que reciba de Dios la fortaleza que necesito para arrancar en la vida y también me permite tener dirección, conocer el camino que Dios quiere que yo siga. En eso entonces Pablo está trabajando. Dice en el versículo 33, antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo. Llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les dijo, les ruego que coman algo porque la van a necesitar para poder sobrevivir.
ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. En el 35, después de decir esto, tomó pan en sus manos, dio gracias a Dios ante todos, después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Imagínense, ya llegó el momento. Y Pablo les anima a que retomen la fortaleza que van a necesitar para nadar. El barco se va a hundir, ¿qué les va a tocar hacer? Pues nadar. Y el que no sepa nadar, que vaya buscando la tabla más grande, porque el barco no tiene opción. Pero hay que tener fuerzas aún para sostenerse. Entonces les motiva a comer. Y él mismo lo hace. Ora a Dios, da gracias por los alimentos y en medio de la tempestad todavía empieza a comer. Y todos los demás se sienten animados. Nosotros no tenemos que esperar que terminen las tempestades para animar a la gente. En medio de las tempestades es que tenemos que animar a la gente. Y en medio de las dificultades es que tenemos que asumir el comportamiento de una persona que cree. Hay que estar siempre fuertes. Hay que seguir firmes. Hay que ser perseverantes. Esto va a cambiar de un momento a otro. Ya empiezan a ver que empieza a aclarar el día y uno tiene que estar fuerte. Así que hay que continuar. Ahí es donde la gente necesita. ¿De qué le sirve ir a visitar a la persona cuando ya salió del problema? Cuando estaba en el problema es que necesitaba la compañía. ¿De qué nos sirve ir a acompañar a la familia cuando el difunto ya está siendo enterrado? Es en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Ahora, que usted la está viviendo también. Pablo no estaba en el mismo barco, o es que él iba por satélite. Él está viviendo lo mismo, él está atravesando lo mismo, pero hay una diferencia en su corazón que los demás no tienen. Hay una confianza en su corazón que los demás no perciben. Y eso es lo que me permite decirle a la gente, tranquilos, vamos para adelante, esto se soluciona. ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién puede decir de nosotros que no tiene problemas? Cuando he estado haciendo nuestro listado de oración de cada célula en la que estamos participando, salen todas las peticiones que ustedes ni se imaginan. Y tenemos muchas cosas por las que pedir y muchas de ellas no son comunes. Todos oramos por los hijos, todos oramos por las familias, todos oramos por el trabajo, todos oramos por las necesidades materiales, todos oramos por lo mismo. Y tenemos que animarnos. Cuando uno se anima, los demás también se animan. Pablo se animó a comer y todos los demás se animaron a comer. Pero ¿qué tal que empecemos nosotros a desanimarnos? ¿Qué va a suceder con todos los alrededor? Se desaniman, porque eso es contagioso y muy fácil. Así que necesitamos gente que esté animada, que esté confiada, que su confianza esté puesta en el Señor y que Dios va a cumplir lo que Él dice. Y animar a los demás. Y los demás comieron. Está bien, 276 personas retoman el ánimo. Y en el 39 dice, cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla, si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas, al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela de frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena, encalló tan de frente y por detrás empezó a destruirlo la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando, pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Mire, volvemos a lo mismo, detallado al mínimo. Lucas tomó nota de todas las cosas. Aún intentaron acabar con la vida de los presos, Pablo incluido. ¿Por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad. Un preso que se fugara implicaba la vida de quien lo custodiaba. Así que los soldados dijeron, pues si vamos a naufragar y estos se van a escapar, preferimos matarlos y decir que todos murieron y no arriesgar nuestra propia vida. Pero así no funciona. Dios les dijo, todos se van a salvar y todos van a tener que comparecer. No le dijo Dios a Pablo que iba a ir a comparecer ante César. ¿Acaso Dios le dijo, no, tranquilo, que yo voy a hacer naufragar ese barco y usted aproveche para nadar bien lejos? No lo estaba llevando a que huyera, a que asumiera, a que fuera a cumplir el propósito que tenía. Si era Roma y ante el César, allá tenía que ir. Entonces todas las cosas tienen que hacerse como Dios dice. Otro de nuestros graves peligros es que cuando ya las cosas empiezan a componerse, entonces empezamos a nosotros meter nuestra cuchara a cómo nos parece a nosotros que fuera mejor, a hacer lo que a nosotros nos parece más conveniente y dejamos de un lado
lo que Dios había advertido. Lo que dice el libro de Josué 1, 8 y 9 dice: y harás conforme a todo lo que en él está escrito, sin apartarte a la derecha, sin apartarte a la izquierda, para que en todo lo que emprendas siempre te vaya bien. Cuando uno empieza a apartarse a la derecha o a la izquierda, empieza a tener problemas. ¿Usted cree que si hubieran matado a Pablo, hubiesen sido premiados? El Señor les dijo: si nos matan, todo el mundo muere. Así que miren, decidan, ¿qué van a hahacer? No, lo hacemos como dijo Dios. Bueno, hagámoslo como Dios dice. No trate de mejorar las cosas y hacer como a usted le parece, porque eso es lo que lo va a matar finalmente. Deje que Dios le direccione y haga como Dios le diga, aún le parezca lo más loco. Los soldados dijeron: pero esto no es cuerdo, dejar sueltos a los prisioneros, se nos van a volar. No se voló ni uno solo. Ni uno solo se voló, todos se salvaron. Porque ahí está concluyendo la historia diciendo: y ninguno se ahogó, todos se salvaron. Esto es posible y hay conclusiones a las que tenemos que llegar. La iglesia orante es muy importante y por eso estamos incentivándonos como iglesia a orar. Pero esta no es una responsabilidad que cubre su propia responsabilidad. Si usted no es un cristiano orante, usted va a tener problemas. Usted va a tener dificultades que no va a saber cómo resolver. Todos la tenemos, pero usted no va a saber cómo resolverlas. La iglesia hay que orar, hay que proponernos, hay que involucrarnos, hay que hacer muchas más cosas para que se suban los niveles de oración en la iglesia. Pero si usted no lo sube individualmente, usted va a tener que asumir consecuencias. Aquí el reto es individual. No deben echar la culpa a la iglesia, es que la iglesia no ora por mí. No, la iglesia ora, pero también a usted le cabe responsabilidad de oración. No es que la iglesia no esté comprometida con el Señor por usted, pero usted tiene que comprometerse con el Señor, por usted mismo y por su casa. No le eche la responsabilidad a la iglesia, es que la iglesia es la que tiene que hacer, la iglesia es la que tiene, olvídese de ese cuento, al menos aquí hoy. Estamos comprometidos con ayudar, con responder, con colaborar, con orar, con interceder, pero si usted no lo hace, qué pena, asuma. No venga con el cuento de que otros tienen que hacerlo, exactamente lo mismo de los hijos con los papás, que los papás oren por ellos. ¿Quién dijo? Los hijos tienen que aprender a orar y tienen que aprender a resolver sus asuntos con el Señor. Eso no es una responsabilidad que asumen los papás por ellos, es una responsabilidad que se aprende de los papás para ellos. Así en la iglesia, cada cristiano tiene que volverse un orante y la responsabilidad de Dios con cada uno es igual. No hay que unos más que otros menos, no, Dios con cada uno, al que clama Dios le contesta, al que pide Dios le da, al que llama Dios le responde, al que busca Dios le permite hallar. Eso es una promesa para todos. Y las victorias de un cristiano vienen fruto de la oración. Porque ¿qué podía hacer Pablo en medio del mar con una situación climática que no tiene cómo mejorar y componerse? Lo único que pudo hacer es lo que uno sabe hacer, orar. Y la oración cambia circunstancias en la vida. La oración es la única que nos permite tener victorias. Así que si oramos, entendemos que Dios opera en medio de, que Dios usa las situaciones. Mire, voy a leer un versículo de Filipenses, del mismo autor de Pablo. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han sido benéficas para el progreso del Evangelio. Esta es una conclusión que vale la pena tenerla. Eso sería un epitafio muy bueno para una tumba. Todas las cosas que me acontecieron en la vida fueron útiles para el propósito de Dios conmigo. ¿Quién podría decir eso? A veces nosotros ocultamos todo lo difícil, todo lo malo, todo lo que fue problema. ¿No? ¿Quién dijo? Hable, los testimonios son eso. Mire, tenía este problema, esta dificultad, tenía este imposible que no podía resolver, pero oré a Dios y Dios intervino y Dios cambió la historia de las cosas. Por eso este epitafio vale la pena que en nuestra propia tumba, un día, si Dios nos permite llegar a ese momento antes del arrebatamiento, se escribiera: este hombre entendió que todo lo que pasó en su vida ayudó a cumplir el propósito de Dios para con él. Nunca desmayó, nunca dejó de orar, nunca dejó de creer y siempre vio cómo Dios operó en ellos. Así que es una responsabilidad que les estamos invitando. Como iglesia estamos asumiendo el compromiso, por eso nuestra reunión de líderes es la iglesia entera. Todos los líderes, todos los miembros involucrados en una u otra actividad, estamos involucrados en ayudarnos a salir adelante. Estamos en una mar de tempestades. Estamos con unos vientos que soplan muy fuertes. Hay momentos en que no sentimos que se nos llevó el que nos trajo, pero en la oración encontramos el rumbo y la respuesta. Así que les invitamos a que estemos no solamente como iglesia,
sino individualmente cada uno de nosotros, orando como Dios nos pide que lo hagamos. Vamos a orarle y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo de estudio de Hechos con respecto a la oración. Y todo está salpicado. Si usted en la disciplina personal ha leído el libro de Hechos, todo está salpicado. Cada momento, cada circunstancia fue salpicada de oración. La oración estuvo presente desde el principio y estará presente hasta el final. La oración es el vínculo que Dios nos ha permitido tener para relacionarnos con Él, para estar continua y constantemente dependiendo de Él y recibir fortaleza y dirección. Todos y cada uno de nosotros la necesitamos. Si usted revisa su lista de peticiones, de necesidades por las que intercede, por usted o por otros, usted se encontrará que hay muchas en las que tenemos que decir: Señor, ahí solamente que tú hagas un milagro. Bueno, eso es lo que oramos y creemos, que Dios puede hacer milagros, señales, prodigios. Pero cuando, como dice el libro del Antiguo Testamento, si ustedes me buscan, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Y ustedes clamarán y yo les oiré y les responderé. Así dice el libro de Jeremías, así dice su promesa, que si le buscamos de todo corazón le hallamos. Y si le clamamos, Él nos oye y nos responde. Así que en el nombre de Jesús, firmes, levantándonos en pie en medio de las dificultades, las tempestades, los momentos en donde nuestros límites encuentran su momento y su tiempo, para poder clamarle a Dios que su fortaleza, capacidad, que su provisión, su respuesta venga a nosotros. ¿Cuál es la que hoy tienes? ¿Cuál es la que enfrentas en este tiempo? ¿Cuál es el motivo de tu máxima preocupación? Cuando miras hacia el futuro, ¿qué es lo que ves en él? Seguramente allí, en cada uno de esos momentos y circunstancias, aún hacia el futuro, lo que no conocemos y sabemos, lo que simplemente es un vaticinio a la luz de evaluaciones presentes, a veces nos llena de temores, de miedos. Nos sentimos indefensos, nos sentimos llevados por el viento de las circunstancias. Pero en medio de ellos se tienen que levantar hombres firmes, que aunque estén viviendo bajo el mismo chaparrón, aunque estén viviendo y atravesando las mismas circunstancias, son sólidos, son firmes, son confiados. A estos es que Dios está llamando en este tiempo. Hombres y mujeres que se levanten y digan: yo confío en el Señor. Y el Señor me ha dicho que aunque las cosas van a ser difíciles y va a haber pérdidas, Dios nos salvará, Dios nos redimirá, Dios nos rescatará, Dios saldrá por nosotros. Con esa convicción es que se necesita que se levanten hombres y mujeres hoy. No es con propuestas simplemente humanas, expectativas de posibilidades, sino con certezas y seguridades de promesas del soberano Dios de los cielos, que nunca ha mentido y nunca lo hará. Del Dios que siempre lo que ha dicho se ha cumplido y sus palabras nunca han caído a tierra sin dejar de ser. Así que en el nombre de Jesús, levántese en alto y levante su vida de oración. Es su responsabilidad. La iglesia está para apoyarle, la iglesia está para ayudarle, la iglesia está para proveer el ánimo y el estímulo permanente, pero eso no le exime a usted de su responsabilidad individual y personal. Usted tiene que asumir para que el Señor pueda operar, pueda obrar. Gracias te damos, Señor, porque cada uno de nosotros nos sentimos identificados en el proceso. Cada uno de nosotros de forma individual tenemos que incrementar nuestros propios tiempos, nuestro compromiso contigo, nuestra fe, nuestra convicción, nuestro buscarte a ti como prioritario en la vida. Aprender a esperar que todas las cosas, cuando tú eres el primero, vendrán por añadidura. Que nada nos hará falta porque tú serás nuestro guardador y proveedor, tú serás el pastor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia orante, Señor, levanta a hijos tuyos en esta iglesia como hijos orantes. Que no tengamos ninguna otra razón y convicción, sino que tú escuchas nuestra oración y respondes a nuestro clamor. Y no hay nada que te sea ajeno o desconocido. No hay nada que tú ignores o pases por alto. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros.
Tú conoces el clamor de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que nadie más sabe y conoce. Sé propicio a nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros y afirma en nuestro corazón la palabra. Esta palabra que tú nos das en Hechos 27. Porque lo que sucedió con Pablo sucede a diario con todos y cada uno de nosotros. Porque la misma convicción que tenía Pablo y seguridad es la que tenemos que tener nosotros. Y por ella es que te pedimos. Bendito seas, santo eres. No hay nada que te sea difícil o imposible a ti, oh Dios. Ni enfermedad, ni escasez, ni necesidad, ni soledad. Nada te queda a ti difícil, Señor. Tú obras en medio de todas las cosas. Y tú procedes allí con tu poder y capacidad para hacer que lo que no era sea y lo que pudo ser nunca llegue a ser. Bendito eres, santo eres. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te haga cada día resplandecer. El poder y el amor de Dios te sostengan todos los días de su vida. Y que cada día puedas experimentar que Dios es Dios fiel, bueno, verdadero. Y que nos encamine en la misma medida en que nosotros le permitimos hacerlo. Y nunca se equivoca, nunca falla, siempre está ahí. Dígaselo con esta canción al Señor. Levante su corazón y guarde en su corazón la palabra. Que los afanes, las angustias de la vida no se la roben, no se la quiten. Manténgase fiel y firme a lo que ha escuchado del Señor, a lo que ha recibido de Él, y Dios hará.